Hola, 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 ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Quiero compartirles una inquietud que yo he tenido desde hace mucho tiempo, hace tiempo. Ah, Estamos en época de Navidad, diciembre, y he tenido una inquietud de cuándo fue que, si realmente Jesús, el niño Dios que nos enseñaron, eh, nació el 25 de diciembre. Porque yo he estado buscando en la Biblia, he estado estudiando, y como dice, escudriñar, como dijo Jesús, escudriñar y encontrarás eh, testimonio de mí. Entonces yo he estado buscando y no dice allí en la Biblia que Jesús haya nacido el 25 de diciembre. Esta época de Navidad estoy dedicando este video para compartirles lo que he encontrado en mi consulta y que me ha ayudado a despejar esa duda. Eh, si es para ti, está bien, y si no, pues déjalo pasar. Yo me acuerdo, porque esta es una época muy linda, pero ¿quién la creó? ¿Quién creó el nacimiento de Jesús en un 25 de diciembre? ¿Quién creó esa celebración? ¿Desde cuándo empezamos a celebrar el nacimiento de Jesús un 25 de diciembre? Si Jesús nació un 25 de diciembre, pues les voy a compartir aquí en este video que sigue. Lo voy a leer, les voy a mostrar partes como por ejemplo eso de que si es o no que Jesús nació el 25 de diciembre o en otras fechas. También una parte muy, muy generalizada, lo de los Reyes Magos, y si se encuentra en la Biblia, y algunos evangelios, dos evangelios, el de Mateo y el de Lucas, que está hablando sobre algo muy por encima sobre el nacimiento de Jesús. Entonces, aquí se los voy a poner en el siguiente video. En National Geographic, de acuerdo a la historia, voy a ver, a leerles qué, qué se tiene. Si Jesús nació o el niño Dios nació el 25 de diciembre. ¿En qué año nació Jesús según la historia? El calendario usado en la mayoría del mundo, que toma como cambio de era la fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret, no es correcto si nos atenemos a los registros históricos. Ni Jesús nació en el año primero, ni fue el 25 de diciembre. Vamos a mirar cuándo es que, según la historia, los datos, el año real del nacimiento de Jesús. Las fuentes principales que tenemos sobre el nacimiento de Jesús son los evangelios, y estos nos ofrecen dos datos incompatibles. O sea que como que no hay coherencia entre los dos evangelios. Por un lado, los evangelios de Mateo y Lucas fechan su nacimiento en los días de Herodes el Grande. Este fue rey vasallo de Roma entre los 37 y cuarto antes de Cristo, fechas que si sabemos con exactitud por los registros romanos, y según los evangelios reinó todavía 1 o 2 años en vida después de Jesús, que por lo tanto habría nacido en el año 5 o 6 antes de Cristo, según el rey Herodes. Sin embargo, el mismo Lucas señala que en el año de su nacimiento el emperador Augusto ordenó realizar un censo de la población, del cual se encargó el gobernador de Siria, Publio Sulpicio Quirino. O sea, Publio Sulpicio Quirino en ese entonces era el gobernador de Siria. Él es el que tenía que encargarse de hacer el censo que le pidió el emperador Augusto.
Pero el historiador Flavio Josefo sitúa este censo 37 años después de la batalla de Actium, que enfrentó a Octavio, el futuro Augusto, contra Marco Antonio y Cleopatra. Es decir, en el año 6 o 7 después de Cristo. Además, aunque Judea fuera un reino vasallo, seguía siendo gobernado por una dinastía autónoma y los súbditos pagaban sus tributos a su rey, o sea, los que estaban bajo ese régimen, no al emperador romano. Solo cuando se convirtió efectivamente en provincia romana en el 6 después de Cristo habría tenido sentido realizar el censo. O sea, después del año 6 después de Cristo es que habría tenido sentido hacer ese censo, según lo que estamos leyendo aquí. Entonces, aquí en esta parte dice, por lo tanto, entre los dos anclajes cronológicos que se dan para el nacimiento de Jesús, hay como mínimo una diferencia de 10 años. Atendiéndonos al registro de Flavio Josefo y a las repetidas menciones al rey Herodes, es más seguro tomar como referencia la vida, la que señala el nacimiento de vida de este rey y por lo tanto situarlo alrededor del año 6 antes de Cristo. O sea, que existiendo Herodes, ya después de que ya existe Herodes es donde viene el censo, o sea, y fue a partir de ese año 6 antes de Cristo. Ahora, la fecha incorrectamente considerada como año 1 fue establecida ya fuera por accidente o intencionalmente. En el siglo VI por un monje bizantino llamado Dionisio el Exiguo, quien diseñó un nuevo sistema de datación a los años para separar la era pagana de la cristiana. El Anno Domini, año del Señor, es decir, del nacimiento de Jesús, en sustitución de la datación romana ad urbe condita desde la fundación de la ciudad, es decir, desde Roma. O sea que este señor Dionisio, él quiso separar esas festividades paganas de Roma y él tomó datos desde el año primero, que salía del año primero, y no dividirlo con las festividades que hacían en Roma. Entonces, atendamos los registros históricos. Lo más seguro es situar el nacimiento de Jesús en vida de Herodes el Grande alrededor del año 6 antes de Cristo. ¿Por qué se piensa que Jesús nació el 25 de diciembre? Bueno, aún lo seguimos pensando para los que no sabemos. Si el año de nacimiento de Jesús cuenta al menos con algunas referencias, no se puede decir lo mismo del día. El 25 de diciembre, la fecha elegida para celebrar su natalicio, o sea, nacimiento, es con toda seguridad una elección intencional, ya que ni siquiera las fuentes religiosas primarias mencionan tal día. Del hecho, en los primeros tiempos cristianos del cristianismo, la celebración de la Navidad de Jesús, la Navidad, ni siquiera fue importante. La primera referencia al 25 de diciembre data de la época del emperador Constantino, quien legalizó la práctica del cristianismo. Solo a partir de entonces el proselitismo de esta religión estuvo permitido y con esto surgió la preocupación por la conversión de la población pagana. Es por ese motivo que mucha de la tradición cristiana
está elaborada para ser fácilmente interpretada y aceptada por un público de cultura grecorromana. La elección del 25 de diciembre como fecha de Navidad es una elección intencional para facilitar la conversión de la población romana en el cristianismo. El 25 de diciembre ya era la fecha convencional cuando Dionisio el Exiguo elaboró su datación. La elección desde este día se debía a que era la fiesta del Sol Invicto, un dios oriental que había sido elevado a culto oficial del imperio por parte del emperador Aureliano a finales del siglo III. A partir del reinado de Constantino y especialmente de Teodosio, quien hizo del cristianismo la religión oficial. Los esfuerzos de evangelización implicaron la superposición de las celebraciones cristianas a las paganas para facilitar la conversión. También con ese fin se identificaron muchos aspectos del cristianismo y del propio Jesús con los dioses antiguos. La elección del sol invicto servía como metáfora de que Jesús era el nuevo sol que había venido a iluminar el mundo. Ese origen, de la celebración del 25 de diciembre es más que todo romano, que los romanos adoraban a un dios, a los dioses. Ellos adoraban muchos dioses, dentro de esos el 25 de diciembre era Dios, porque no se sabe en sí, aquí no hablan en la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Bueno, aquí tengo también el nacimiento de Jesús y el Evangelio de Mateo. ¿Por qué los académicos piensan que Jesús nació entre el año 7 y el año 4 AC? Para comenzar, uno de los documentos históricos más antiguos que registra el nacimiento de Jesús fue generado durante el reino de Herodes el Grande, que regía en Judea con aprobación de los romanos. De acuerdo al Evangelio de Mateo, los magos, hombres sabios, vinieron a Judea a visitar al bebé Jesús. Cuando Herodes escuchó un rumor de que los magos, de que habían nacido un rey en la ciudad de Belén, sintió celos con el deseo de eliminar cualquier posible desafío a su autoridad. Herodes le preguntó a los magos cuándo había nacido exactamente el bebé. Después, basándose en la información que le dieron, ordenó secretamente el asesinato de todos los niños varones que hasta 2 años de la edad de Belén, hasta los 2 años que vivieran en la edad de Belén. Entonces, recorriendo detalles de este decreto, podemos ver que los magos probablemente visitaron a Jesús cuando él tenía 1 o 2 años de edad, no cuando estaba en el pesebre como se piensa tradicionalmente. Poco después de esto, Herodes el Grande murió. Aquí es donde resultan útiles los otros historiadores de la antigüedad. Por el historiador judío Josefo y otras fuentes, sabemos que Herodes el Grande murió en el año 4 AC. Por tanto, Jesús nació con seguridad antes del año 4 AC. Posiblemente incluso el año 7 AC
si damos una imagen de un año entre la visita de los magos y la muerte de Herodes? Desgraciadamente, el monje cristiano Dionisio no tuvo acceso a las fuentes y a la información que usan los académicos modernos. En consecuencia, cometió un error al calcular el reinado de Herodes el Grande en unos cuantos años, pero este cálculo errado del nacimiento de Jesús, observa el historiador del Nuevo Testimonio Graham Biomer, a la larga quedó tan arraigado, o sea, tan grabado, tan fijo, que cambiar el calendario resultó imposible. El nacimiento de Jesús, voy por aquí, el nacimiento de Jesús y el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas brinda contexto histórico adicional. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este era el primer censo que se realizó mientras Quirinio era gobernador de Siria. El relato de Lucas continúa descubriendo la historia familiar de cómo José y María viajaron a Belén para el censo, que es por el motivo que se encontraban ahí para el nacimiento de Jesús. Sin embargo, hay un problema. Otras fuentes antiguas citan a Quirino como gobernador de Siria en que una época posterior al tiempo que estamos discutiendo y lo sitúan entre los años 6 y 9 AC en vez de durante el reinado de Herodes. ¿Acaso Lucas ajustó mal sus reglas? Tal vez, pero otros registros romanos dan posibilidad. Otras fuentes también hablan de Quirinio dirigiendo expediciones militares en las provincias orientales del Imperio Romano una década antes, de una manera que se explica más naturalmente si él tuviera un cargo oficial en Siria. En efecto, se han encontrado otras dos inscripciones antiguas que parecen confirmar el ejercicio del cargo por parte de Quirinio en una época previa. El lapso entre 7 y el 4 AC, al final, nos queda más evidencia que sustenta la fecha más temprana. El nacimiento de Jesús según la estrella. Hay una evidencia más que vale la pena explorar. El relato de Mateo describe una estrella inusual que brilló en el cielo no mucho después de que Jesús nació. Algunos lo aceptan como un milagro sobrenatural, otros lo rechazan como una leyenda y hay otros que adoptan una tercera postura. Tal vez hubo una estrella notoria en el cielo que se pueda explicar de manera natural. De acuerdo con los astrónomos, hubo una conjunción de los planetas Júpiter y Saturno entre el 7 y el 6 AC en la constelación Piscis, que habría sido inusualmente brillante, y en el 5 AC hay relatos de lo que puede haber sido una estrella en explosión o supernova en el cielo. Aunque no podemos tener seguridad de que uno de estos fenómenos físicos explica la estrella de Belén, son posibilidades interesantes.
El nacimiento de Jesús y el 25 de diciembre. Pocos dudan que Jesús de Nazaret nació entre los años 7 y 4 antes de Cristo. Pero queda una última pregunta por explorar. ¿El nacimiento tuvo lugar el 25 de diciembre de uno de esos años? Es casi seguro que no. La fecha real del nacimiento de Jesús se desconoce, pero los cristianos en el Imperio Romano, cientos de años después, comenzaron a celebrarlo el 25 de diciembre o 6 de enero, días que coincidían con las festividades romanas y solsticios del invierno. Y una vez que esa tradición comenzó, el resto, como dicen, es historia. Además, en los años 320, 353, durante el mandato del Papa Julio I, se fijó la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre. Sin embargo, lo cierto es que probablemente Jesucristo hubiera nacido en primavera, y así lo marca la historiografía. San Lucas dice en capítulo 2, versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor, y tuvieron los pastores gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que os has nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Sin embargo, no todo pudo ocurrir en el invierno, puesto que para que los pastores acamparan al aire libre, la temperatura no podía ser muy baja, debido a que esas fechas y en esas latitudes el frío es muy intenso. Además, los historiadores cuentan que los pastores no dejaban los rebaños a la intemperie de octubre a marzo. Jesús nació el 25 de diciembre. Lo cierto es que Jesús de Nazaret, como personaje histórico, pudo nacer el 25 de diciembre o cualquier otro día, debido a que en la Biblia no hay la suficiente información para saberlo. Además, cabe destacar que las historias y datos que recoge este libro sagrado siempre están sujetos a interpretaciones. Esto quiere decir que la Biblia como tal no da datos precisos y exactos que permitan conocer cuál fue la fecha de nacimiento de Jesús. Ni siquiera existe un momento exacto para el año de su nacimiento, mucho menos para el día en concreto. Bueno, ya mirando toda esta información, puedo concluir, es mi interpretación, que en la Biblia no está, no te dice un 25 de diciembre. Lo otro es que si Jesús hubiese nacido en esa época de diciembre, allá en la parte en Belén, allá estaría haciendo mucho frío, porque es época del solsticio. Había, por eso celebraban las fiestas, que donde adoraban mucho los romanos, adoraban mucho los dioses, entre eso el sol, y ellos hacían esa fiesta del solsticio. Es allí donde Dionisio el Exiguo pues estableció un calendario diferente para hacer esa división. Dionisio el Exiguo fue el que hizo ese calendario erróneo, y con el objetivo de que en esa creación del nuevo cristianismo primitivo
pues se creara esa división de entre las celebraciones paganas. Paganas quiere decir que adoran dioses y en cambio el cristianismo primitivo que empezaron a crear la primera religión, adoraban solamente un dios. Entonces ahí sí no era pagano, pero ellos copiaron todo lo que hacían las celebraciones los romanos, copiaron lo mismo, lo único que le cambió Dionisio el Escigo y en la época de Constantino después, en la época pues de Augusto el emperador y todos ellos, como lo hemos leído, ellos empezaron a ponerle nombre y una vez que nació Jesús, pues le hicieron ese nombre a partir del nacimiento de Jesús para celebrar la Navidad, para que esos romanos se convirtieran en la religión que el cristianismo había creado ya por primera vez. Entonces, pero igual la celebración era la misma, el mismo adoración, adorando el nacimiento de Jesús, pero como se decía allí, ellos nunca le pusieron cuidado cuando fue que nació Jesús, sino después empezaron a documentar, 70 años después, los historiadores empezaron a ver todo esto, cómo es que 70 años después empezaban a escribir después de los hechos, después 100 años, la Biblia fue escrita entre 100 o 200 años después de los hechos y no directamente los apóstoles. Allí el que prácticamente escribía, era más cercano a Jesús, era Mateo. Mateo que se convirtió, porque él era un recaudador de impuestos y él se convirtió y él escribía, pero escribió fue a través de los hechos de Jesús. Entonces, nada tan cercano al nacimiento de Jesús fue escrito y allí hay una aproximación del nacimiento de Jesús en la época de Herodes, Herodes el Grande, que al mismo tiempo pues le decían el vasallo, porque como él dependía de esos gobiernos feudales, él no era independiente, él era, por eso le decían vasallo, dependiendo y tenía que ser fiel a todos esos superiores de él. Entonces, conclusión, para mí, Jesús nos nació el 25 de diciembre. Era una época de mucho invierno y ahí como mostraba Lucas, leímos allí, o Lucas o Mateo, que aparece Jesús, el niño Dios, o el Jesús pequeño en pañales. Entonces era imposible y los pastores con sus ovejas no podrían sacar sus ovejitas en esa época. Entonces tuvo que haber sido en otra época y en la época aproximada fue en la época también de el rey, el rey Herodes el Grande y era en una época como de primavera. Lo que sí es, a mí me parece tan bonito, sí, esta época es muy hermosa, es una gran ilusión que nos han metido a nosotros en la cabeza, porque yo me acuerdo cuando yo era niña, yo yo creía también en esto, ¿no? Nuestros padres, de tradición en tradición, lo que nos van diciendo y nos van diciendo y lo que le dijeron a nuestros padres, pero ya estamos en una era donde muchas investigaciones se han hecho y gracias a la tecnología, muchos historiadores ya tienen la tecnología, no como el historiador que mencionan allí, Fluvino, algo así, no me acuerdo, pero ese historiador de esa época le tocó muy duro. Ya hay mucha tecnología, han encontrado más cosas y todo está a la luz. Y lo que antes se sabía, ya la historia está dando un vuelco total, total. Por eso es muy importante nosotros estar pendiente de esto. Por ejemplo, los niños con la inocencia cuando estamos nosotros niños, por ejemplo, a mí me tocó que cuando yo estaba esperando el regalo del niño Dios, iba a los pesebres, rezaba la novena y me acostaba temprano el 24. Y resulta que mi mamá una vez, mis padres se les olvidó ponerme el regalo y yo me desperté. Me desperté como a las 6 con esa ilusión de que el niño Dios me iba a traer el regalo y escuché fue a mi mamá diciendo eso, diciéndole a mi papá, ay, se nos olvidó ponerle el regalo a la niña. Entonces, eso fue un golpe muy fuerte para mí, yo me puse muy triste y traigo este mensaje, esta vivencia a ustedes, es por eso. Es mejor
contarles a nuestros niños la verdad, eh, quién nos trae los regalos y ya ustedes con esta información que les mostré, queda en su albedrío de seguir su tradición. Es bonita, pero trae el pasado es este. El origen de la celebración de la Navidad viene de una celebración copiada de, de celebraciones de dioses y que se le nombró a uno solo a partir del nacimiento de Jesús. Entonces, aquí ya con mucho cariño les traigo toda esta información que hoy en día sale a la luz. Mucha divulgación hay ahora. Vuelvo y les digo, la historia se redescribe. Todo está cambiando porque la tecnología es fácil investigar y consultar todo ya hoy en día, poniendo mucho cuidado también de no tragar entero. Pero aquí hay que hacer enlaces. Yo partí desde leer la Biblia, no encontré eso ahí. National Geographic, por ejemplo, fue una de las fuentes que yo tomé y ellos utilizan muchos los investigadores que tienen bases y fundamentos, no que van a ir hablando así por loca, así, sin bases. Bueno, con mucho cariño, yo entiendo que el mensaje, el que Jesús haya venido, Jesús fue un ser muy especial. Fue un ser que nos vino a enseñar, es un maestro que nos vino a enseñar y el amor. Y hay que seguirlo sintiendo para todos en esta humanidad. Aprender de él sus enseñanzas y como decía en los evangelios, en Hechos, no me acuerdo, pero decía eh, que Dios no necesita que lo adoremos, ni sacrificios, ni en iglesias, ni en religiones. Conclusión, eso hace parte de Jesús también. Jesús, el Hijo del Padre Eterno. Un gran abrazote y pásenla lindo en este diciembre con mucho amor, con sus niños también. Hasta pronto. Espero te haya gustado esta información. Suscríbete a mi canal, es gratis. Allí donde dice suscríbete. Eh, Déjame saber si te gustó, dale un me gusta y también compártelo para que muchas personas se den cuenta de esto y también YouTube también lo comparta. Así es que trabaja YouTube. Si te gusta, te suscribes, le das me gusta y lo compartes.